Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Erkan Meric menciona a Asal Suba como su mayor prueba en una entrevista reciente y sus palabras remueven antiguos sentimientos no resueltos. ¿Estamos ante una confesión o el inicio de un nuevo capítulo? En una tarde tranquila, Erkan Meric se sentó frente a las cámaras para una entrevista que prometía ser como cualquier otra, enfocada en sus nuevos proyectos. Sin embargo, en cuestión de minutos, el enfoque cambió por completo. Cuando el periodista le preguntó si había alguien en su vida que lo marcó de una forma única, Erkan hizo una pausa significativa, bajó la mirada, y con una mezcla de nostalgia y sinceridad dijo: Asal Suba fue mi mayor prueba. Lo que viví con ella no se compara con nada más en mi vida. Las redes sociales explotaron. Los seguidores de ambos actores comenzaron a comentar de inmediato, recordando la relación que alguna vez fue el centro de atención del mundo del espectáculo. Aunque nunca hablaron abiertamente de su ruptura, siempre se intuyó que había quedado algo pendiente entre ellos. Durante la entrevista, Erkan no evitó los temas delicados. Al contrario, parecía querer hablar más de lo esperado. En un momento especialmente emotivo, agregó: a veces, uno se aleja no porque deja de amar, sino porque el amor se vuelve difícil de sostener. Pero hay personas que se quedan en ti, aunque ya no estén contigo. Mientras tanto, Asal Suba no se ha pronunciado directamente. Sin embargo, horas después de la emisión de la entrevista, publicó en sus redes una frase que muchos interpretaron como una respuesta indirecta: hay silencios que dicen más que 1000 palabras. La publicación, acompañada de una imagen en blanco y negro donde se la ve pensativa frente a una ventana, generó más de 100.000 reacciones en pocas horas. Los rumores no se hicieron esperar. Algunos aseguran que ambos actores han tenido contacto reciente, mientras otros sugieren que este tipo de declaraciones solo reflejan un cierre emocional por parte de Erkan. Pero lo cierto es que sus palabras reabren una historia que el público aún no ha olvidado. Un miembro del equipo técnico de la serie donde ambos trabajaron juntos comentó fuera de cámaras: ellos tenían una química real, no era solo actuación. Se notaba en los gestos, en las miradas, en los silencios compartidos. Esta afirmación solo alimentó más el fuego de la especulación. Incluso uno de los mejores amigos de Erkan, bajo condición de anonimato, reveló: cuando terminaron, Erkan no fue el mismo por un buen tiempo. Creo que ella fue su verdadero amor. Estas palabras coinciden con el tono emocional de la entrevista y fortalecen la teoría de que Asal no fue una persona más en su vida. Los seguidores no han tardado en tomar partido. En Twitter, el hashtag #ErkanYAsal se volvió tendencia en cuestión de horas. Algunos claman por una reconciliación, mientras otros piden respeto por los procesos personales de ambos artistas. En medio del revuelo digital, surgió un detalle que avivó aún más las sospechas. Una cuenta de fans compartió una imagen borrosa tomada por un paparazzi, en la que se ve a Erkan Meric entrando en un café en Ñanta donde, curiosamente, Asal Suba había sido vista unos minutos antes. Aunque no hay fotos de ambos juntos, el hecho de que coincidieran en el mismo lugar ha generado todo tipo de teorías. ¿Fue un encuentro planeado o pura coincidencia? Una usuaria escribió en redes: Asal publicó una historia con esa misma taza de cerámica blanca que se ve en la mesa del café donde luego apareció Erkan. No me digan que no hay algo más ahí. Mientras los medios especulan, las fuentes cercanas al entorno de Asal han comenzado a emitir opiniones encontradas. Una persona de su equipo de representación mencionó que Asal está enfocada en su carrera y no quiere remover etapas pasadas, pero otra fuente, vinculada a su estilista personal, comentó lo contrario. Asal siempre ha dicho que Erkan fue una persona fundamental en su vida. No me extrañaría que le haya removido todo esto. Por su parte, Erkan Meric también dejó entrever que no todo está cerrado.
En otra parte de la entrevista, dijo con voz más baja y mirando hacia un lado. No sé si ella me escucha, o si le importa, pero si algún día le llega este mensaje, solo quiero que sepa que aún pienso en ella cada vez que paso por ciertos lugares. Los comentarios del público reflejan una mezcla de nostalgia, tristeza y esperanza. Muchos seguidores revivieron escenas antiguas de la serie que protagonizaron juntos, subiéndolas con frases como el amor verdadero nunca muere o ellos merecen una segunda oportunidad. Algunos incluso han comenzado a etiquetar a productores televisivos sugiriendo una nueva serie con ambos como protagonistas. Una fan comentó, si su historia real fue como la química que tenían en pantalla, no me sorprendería que aún se amen. Ojalá encuentren la forma de sanar. Otra escribió, puede que ya no estén juntos, pero se nota que lo vivido fue profundo. Que hablen así el uno del otro después de tanto tiempo, dice mucho. Finalmente, Asal Suba decidió hacer una aparición pública. Asistió a un evento de moda en Estambul y, aunque evitó preguntas directas sobre Erkan, su actitud fue analizada al detalle. Lucía un vestido azul profundo y un peinado recogido que, según algunos fans, era exactamente el estilo que usaba cuando estaba con él. Ante la pregunta ¿has visto la entrevista de Erkan?, ella sonrió, hizo una breve pausa y respondió. He aprendido que hay palabras que no necesitan respuesta. Algunas cosas, solo se sienten. Esa frase, simple pero cargada de intención, fue suficiente para reactivar los debates. ¿Era una negación elegante? ¿O una confirmación silenciosa? El futuro de esta historia aún es incierto. Lo que sí es claro es que tanto Erkan Merik como Asal Suba siguen generando emociones intensas en sus seguidores. Puede que hayan tomado caminos distintos, pero los ecos del pasado siguen resonando en cada palabra, cada gesto y cada mirada. Mientras algunos sueñan con una reconciliación y otros prefieren que cada uno siga su camino por separado, una cosa es segura, esta historia aún no ha dicho su última palabra. Y nosotros estaremos aquí, atentos a cada señal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que las palabras de Erkan son una forma de pedir una segunda oportunidad? ¿O simplemente está cerrando un ciclo con honestidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer lo que piensan. Y no olviden suscribirse al canal y darle like al video para más contenido como este. Nos vemos en el próximo.